recordar sí, acerca de un personaje, vamos a hablar. Un personaje que es muy conocido, tanto a nivel secular como en la Biblia, ¿no? Un rey. Vamos a hablar de un rey hoy en la noche y el próximo miércoles también vamos a continuar con este estudio de la vida de este rey, el rey más grande que tuvo Israel, ¿no? Y este rey era el rey David, ¿no? Entonces vamos a hablar de su vida, los acontecimientos más importantes y cómo tuvo sus caídas, tuvo sus pecados, pero la Biblia dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Porque él siempre estaba tratando de agradar a su Dios, tratando de agradar a Jehová. Entonces vamos a ver de este rey hoy en la noche y el próximo miércoles, ¿no? Entonces invito a hablar sus vidas. Primero vamos a ver de quién era el hijo David, ¿no? David era hijo de Isaí, ¿no? Y él era el menor de 8 hermanos. Entonces este rey David. Y vamos a ver, él era una de las, es como dijimos, una de las figuras más prominentes, ¿no? De la historia eh, del mundo y de los personajes de la Biblia, ¿no? Incluso a Jesús, nuestro Salvador, no se le dice el hijo de Abraham, ¿no? Se le dice Jesús, hijo de David, ¿no? Eso lo pueden encontrar en su genealogía y en varios pasajes de la Biblia. Entonces, este rey David, su vida fue, dice, una mezcla de, como dijimos al principio, de bien y de mal, ¿no? Hizo muchos hechos nobles, eh, logró muchas cosas en su vida, cosas importantes, ¿no? Entonces vamos a ver en nuestras Biblias en el libro de Primera Samuel. Vamos allá a Primera Samuel. Vamos a ver el capítulo 13. Primera Samuel 13, versículo 14. Primera Samuel 13, 14. Esto habla de cuando Saúl, ¿no? Saúl sabemos que no era un buen rey, y luego Jehová habla a Samuel para que le lleve una palabra a Saúl, ¿no? Después de sus pecados. Y Samuel le dice, Jehová, ¿no? Por medio de Samuel le dice, en versículo 14, más ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿No? ¿De quién está hablando este joven varón conforme a su corazón? Está hablando el rey David. ¿No? Entonces, por el pecado de Saúl, por su desobediencia, por no estar agradando a Dios, Dios le quitó el reino y se lo dio a David. ¿No? Entonces, David, un hombre al corazón, conforme al corazón de Jehová. Vamos a ver algunas características de este personaje. No, pero antes una pregunta que quiero que se quede con nosotros. Si Dios tuviera que escribir un libro acerca de nuestra vida, diría que nosotros somos hombres y mujeres conforme al corazón de Jehová, ¿no? Eso es importante. Entonces vamos a orar para poder continuar y entregar esto en manos de nuestro Dios.
Te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias por habernos traído a reunirnos acá por este medio. Y te pedimos, Señor, que tú nos puedas bendecir el resto del culto, a presentar nuestras peticiones y todo lo que hagamos, Señor, que sea conforme a tu voluntad. Y ayúdanos, Señor, a ver esta vida de este rey que tú utilizaste también como tu siervo. Te pedimos que nos des entendimiento y atención para escuchar tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos todo esto. Amén. Bueno, entonces vamos a ver algunas características de este rey. Primeramente, en 1 Samuel, capítulo 17. Vamos allá, 1 Samuel 17. Versículo 34. En este capítulo nos cuenta la historia de cómo David mató a Goliat, ¿no? Una historia bien conocida. Dice el versículo 34, de 1 Samuel 17. David le responde a Saúl, ¿no? Cuando él le dijo, tú no podrás ir contra el filisteo, ¿no? Porque él es un hombre de guerra. Pero David le responde, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería, lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí. Yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león o oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y mira lo que dice el versículo 37. Jehová, que me ha librado de las garras del león y del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, Jehová esté contigo. Entonces, ¿qué podemos ver aquí de David? Una característica de él era una persona que daba gloria a Dios, una persona que confiaba en su Dios. No él podía quedarse en la historia del oso y del león, que él los mataba, ya, ¿no? Pero él no se quedó ahí, sino que él dijo, Jehová me ha librado de esto. Jehová me ha dado la fuerza para vencer a un león, para vencer a un oso y matarlos. Y él también me dará la fuerza para vencer este gigante. Entonces vemos la confianza de David, ¿no? Él dice, él también me librará. Confiaba plenamente en su Dios. Y también le daba la gloria a Dios por sus obras. Entonces era un hombre humilde, era un pastor de ovejas, como dice ahí, cuidaba las ovejas de su papá. Entonces esto nos da una lección para nosotros también, ¿no? Que debemos hacer así, humildes, y no llevarnos la gloria a nosotros mismos por nuestros logros. Sea cual fuera nuestro logro, la gloria siempre va para nuestro Dios, porque Él nos da la fuerza, ¿no? Él nos da la salud, Él nos da todo en nuestra vida para que le demos la gloria solo a Él, porque Él solo la merece. ¿No? Entonces ahí vemos una característica de este rey. Después también otra característica era un gran músico. ¿No? En el capítulo anterior, en 1 Samuel 16, el versículo 14, dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de esta tormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguien que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tenga alivio. Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo.
Uno de ellos responde y le dice, aquí he visto un hijo de Isaí, de Belén, que sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. ¿No? Entonces ahí tenemos otras características de este rey David. Un músico, ¿no? Sabía tocar el arpa. Y sabemos que él escribió la mayoría de los salmos, ¿no? Y los salmos son cánticos, ¿no? Son canciones que están registradas en la Biblia, son poesía que él compuso, ¿no? Entonces era un compositor y era un músico que tocaba el arpa. Y también era un hombre valiente, dice, ¿no? Prudente en sus palabras. Ahí está otra característica, ¿no? Entonces, ¿qué podemos aprender de David también acá? Ser prudente cuando hablamos. Cuando hablamos, estamos en una conversación, ¿cómo es nuestra manera de hablar? ¿No? Cuando damos consejo a alguien, cuando estamos, ¿cómo es nuestro testimonio en cuanto a nuestra boca? ¿Será que podemos decir como David que somos prudentes en nuestras palabras? ¿No? A veces somos muy lengua suelta, como se dice, ¿no? A veces andamos en cosas que no edifican, decimos cosas que hieren, no somos prudentes en nuestro hablar, pero David era un hombre prudente en sus palabras. Y esto lo dice otro criado, ¿no? Y sí que David era un buen testimonio para estos criados. Por eso era conocido por estas cualidades. ¿No? Entonces Saúl, el resto de la historia de Saúl, lo llama a él y David tocaba el arpa, ¿no? Para que Saúl tenga alivio y se sentía mejor cuando David tocaba el arpa, ¿no? Pero otra característica de él que era prudente. Vamos a ver otra cosa. Ya vimos que él era un pastor de ovejas que mostraba valor, como en este versículo que acabamos de leer, era valiente, se enfrentaba a oso, león, por defender a las ovejas de su padre. Entonces era un hombre valiente también, algo que debemos aprender también de él. Y luego fue escogido por Dios, ¿no? Sabemos, leímos al principio que él fue escogido por Dios para reemplazar al rey Saúl en el trono de Israel. Y él fue ungido por Samuel. Vamos a 1 Samuel, ahí mismo en el capítulo 16, ya estamos ahí. El versículo 12. 16, 12. Y para tener un poco ahí de contexto, ¿no? Es cuando Samuel, Dios le manda a Samuel que vaya a la casa de Isaí, el padre de David, y busque ahí al que va a ser el futuro rey, ¿no? Y él va y ve a la apariencia de los otros hermanos, ¿no? Que eran fornidos, eran bien parecidos, se nota que eran fuertes, y él estaba mirando esta apariencia, ¿no? Para que sea rey. Y al último recién le dijeron que hay uno menor, ¿no? Uno que solo cuida las ovejas, que estaba en el campo, ¿no? Pero Jehová le dice que yo no he elegido a estos, a los hermanos, pero él elige a David, ¿no? Porque Dios ve el corazón más que la apariencia, ¿no? Eso es importante también, el corazón. Y dice el versículo 2, envió pues por él hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día el espíritu de Jehová vino sobre David. Y luego se levantó Samuel y se volvió a Ramá. Entonces Dios estaba con David desde ese momento, ¿no?
Entonces eso que vemos también de la unción, cuando David fue ungido para ser rey de Israel. Y luego vimos, ¿no? Que él se convierte en la artista del rey Saúl, y él permanece ahí en la corte por un tiempo y luego vuelve al campo. ¿No? Eso nos dice el capítulo 17, versículo 15. Dice, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Entonces él volvió a su ocupación de pastor de ovejas, ¿no? Un hombre humilde. Luego aparece en el capítulo 17 como un héroe, ¿no? Cuando mata al gigante Goliat por el Señor, claro está, ¿no? Y sabemos la historia, ¿no? Como David con la honda y una piedra le da la frente a este gigante y lo derriba y luego le saca la cabeza con su espada, ¿no? Entonces esta hazaña heroica de su gran valor, David, ya vimos eso, esto como digamos, le pone en un puesto alto a David, ¿no? Se hace famoso por su hazaña heroica. Y el pueblo empieza a alabar y todo, ¿no? Vamos a ver el primer libro de Primera Samuel, igual el capítulo siguiente, capítulo 18, el versículo 1. Primera Samuel 18, el versículo 5, 18:5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. Se portaba prudentemente, ¿no? Debemos esa característica de David, era un hombre prudente. Y lo puso Saúl sobre la gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Vemos y otra vez que David era de buen testimonio, ¿no? Era acepto a los ojos del pueblo, todos lo querían, ¿no? Tenía un buen ejemplo ante ellos. Versículo 6, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo Goliat, salieron mujeres de todas las ciudades de Israel cantando, danzando para recibir al rey Saúl, con panderos y cánticos, instrumentos de música. Y cantaban las mujeres y danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí miles, no le falta más que el reino. Desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David, ¿no? Y en los versículos siguientes habla de que un día él estaba tocando el arpa como siempre, y Saúl intenta matarlo con una lanza ahí, ¿no? Pero la lanza pasó de David y se quedó clavada en la pared, ¿no? Entonces ahí Dios salvó la vida de David, porque ya tenía un propósito para David, ¿no? Como vimos al principio, David ya había sido designado por Dios como rey de Israel. ¿No? Y después de este acto de envidia por parte de Saúl, David tuvo que escapar, ¿no? Porque ya Saúl quería matarle. Y entonces David se convierte en un fugitivo. ¿No? Y vemos en los siguientes capítulos, capítulo 19, por ejemplo, ahí tiene otra ocasión cuando Saúl procura matar a David. No, en varias ocasiones él quería matar y lo buscaba con sus hombres, ¿no? Y vas a ver la última característica de David. Primera Samuel, el versículo 24. Vamos al versículo 20, capítulo 24.
Primera Samuel 24. Ahí dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi. Y Saúl tomó a 3,000 hombres escogidos de todo Israel y fue en busca de David y de sus hombres, ¿no? Y cuando llegó a un redil de ovejas, en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Saúl estaba en una cueva y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva, escondiéndose. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí, el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciera. Se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Y luego David se turba su corazón, ¿no? Y dice, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y le dice a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es ungido de Jehová. Y así reprimió David a sus hombres con palabras, no les permitió que se levantasen contra Saúl. ¿No? Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué característica vemos de David? Él tenía un espíritu perdonador. No, él perdonaba. Vemos aquí, él podía matarlo ahí mismo, ¿no? Pero que él hizo, solo cortó la orilla del manto de Saúl. Incluso con esa acción de solo cortar el manto, él se sintió culpable, ¿no? Y dijo, he hecho esta cosa mala delante, o sea, a Saúl. No, porque él es el ungido de Jehová, yo no puedo hacer tal cosa, no puedo matarlo. ¿No? Entonces vemos a David con un corazón perdonador, ¿no? Y sabía que Dios había puesto a Saúl en el trono y David respetaba eso, ¿no? Entonces vemos esta característica también de David. ¿Qué podemos aprender de David esta noche? ¿No? A ser prudentes, a tener un corazón que siempre esté dispuesto a agradar al Señor. El Señor pueda decir de nosotros que caminamos conforme a su corazón, ¿no? Y también vemos la característica de que David era un hombre valiente, daba la gloria siempre a Dios y también perdonaba, sabía perdonar. ¿Cuántos de nosotros tenemos estas características? ¿Somos prudentes en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de hablar? ¿Somos, perdonamos a las personas que nos hacen daño? ¿No? Entonces, si queremos tener un corazón conforme al corazón de Jehová, debemos ver estas cosas, ¿no? Ser prudentes y perdonar también a otros. Y no ser orgullosos, sino humildes, ¿no? Vamos a terminar acá y el próximo miércoles vamos a seguir con este estudio, con la segunda parte de qué más pasa con la vida de David después de cuando él ya es rey, ¿no? Vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, una vez más por tu bondad. Gracias por el ejemplo que pusiste en las Escrituras, este rey David. Gracias, Señor, porque él fue un hombre, Señor, que siempre te agradaba. Y ayúdanos, Señor, darnos fuerzas para siempre hacer lo mismo, agradarte en todo lo que hagamos. Ayúdanos a ser prudentes, ayúdanos a perdonar a aquellos que nos hacen daño también, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.